así me oís a mí solo. No doble, ¿eh? No me oís a mí al personaje del doble cuántico, no, yo auténtico, el Alex, ya está. Nadie más. Bueno, pues recuperamos esta sana costumbre de hacer casi a diario una emisión en Twitch para traeros a los mejores expertos en crecimiento personal, espiritualidad, medicina, salud, porque no también política, economía, enigmas, misterios, todo aquello que es interesante o aquello que no te cuentan los demás lo encontrarás aquí en el Twitch de Alex Comunica. Y hoy tenemos varios invitados. Vamos a empezar el programa de hoy hablando de sanación energética y lo vamos a hacer con Endika Drame. Endika Drame es especialista en sanación energética a través del conocimiento de los diferentes niveles y cuerpos energéticos. Realiza terapias de sanación e imparte cursos y talleres de autosanación, tanto presenciales en Barcelona como online. Así que vamos a recibir ya a Endika para hablar de sanación energética hoy aquí en el Twitch de Alex Comunica. Un momentito, que lo tenemos ahí, tenemos a Endika. Lo agregamos, ahí está. Hola Endika, ¿qué tal? ¿Qué tal? Pues muy bien, estás? aquí estamos. Como te comentaba, aquí pues encantado de estar, es mi primer directo en Twitch. Al principio, luego cuando he visto que era StreamYard, digo, vale, estoy familiarizado, a ver cómo funciona. Y nada, encantado de estar aquí contigo. Endika, cuando hablamos de sanación, ¿no? Es que es una palabra esta, porque muchas veces en los programas hablamos de sanación, pero claro, hay temas que no se pueden tocar, ¿no? Es decir, sí, sanación sí, pero tienes que hablar de sanación energética, de armonización, pero no puedes decir que a través de la energía se puede sanar una enfermedad, que si no, todos los médicos se te echan encima, ¿no? Claro, cuando hablamos de sanación energética, ¿a qué nos referimos, Endika? ¿Simplemente armonizar el cuerpo energético y ya está? ¿O eso resulta también en la sanación, por ejemplo, de una fibromialgia o, por qué no también, de un cáncer? Sí, o sea, lo primero es que cuando hablamos de sanación energética, tenemos que partir de la base de la concepción que tenemos sobre nosotros mismos. Si pensamos que somos un trozo de carne, pues sin nada más, pues entonces, claro, es complicado desde ese paradigma. Pero si asumimos, no como hipótesis, sino como algo que es totalmente experimentable, es muy natural y es muy fácil, que somos energía y que de hecho tenemos cuerpos energéticos y que nosotros podemos afectar directamente este cuerpo energético y podemos ver cómo el nivel de energía crece o decrece o cómo cambian las texturas, pues entonces nos damos cuenta de que a través de afectar esos niveles sutiles de lo que somos, podemos producir cambios en nosotros, entre ellos la sanación. Pero bueno, cuando hablamos de sanación también es una palabra muy amplia en el sentido de que en realidad podríamos decir que el propósito de la existencia en sí mismo prácticamente es sanación, entendiendo sanar como cada vez manifestar la esencia de lo que somos o manifestar nuestro verdadero yo de una manera más natural, más espontánea, más orgánica. Sanar es quitar todas aquellas cosas que vamos adquiriendo a través de la cultura, de la familia, de que nacemos ya en un contexto que no contempla la realidad de lo que somos. Entonces, es muchas veces quitar esas capas. Y la sanación energética, pues es una herramienta como tantas otras. En realidad, yo cuando hablo de sanación energética me gusta verlo como una marca blanca. La gente habla de diferentes técnicas. Y yo siempre digo que a mí me gusta enseñar la marca blanca de Hacendado, que es como que puedes sintetizar cualquier herramienta entendiendo que al final la técnica es lo de menos. Lo importante es el desarrollo de la sensibilidad y la percepción que te permite experimentarte en niveles más sutiles que están mucho más conectados con pues, las emociones, con la mente, con la conciencia, con el alma, con el espíritu, y es un camino apasionante. Háblame de eso, Endika, del mundo de lo sutil. Es que a mí me apasiona el mundo de lo sutil. ¿Cómo fue tu primer contacto con el mundo de lo sutil, con el mundo de lo que no percibimos con los 5 sentidos? Bueno, yo creo que el primer contacto, yo creo que todo el mundo tiene un contacto con lo sutil. Lo que pasa que probablemente los primeros contactos son contactos inconscientes o son contactos que debido a que no tenemos un paradigma o no tenemos un lenguaje, no tenemos una educación al respecto, pues la mente los puede interpretar de una manera diferente. Al final la mente siempre busca interpretar cualquier hecho en base a la información que tiene, que ha procesado las experiencias anteriores o el conocimiento adquirido. Entonces yo creo que muchas veces las personas tienen experiencias con lo sutil y simplemente no tienen la capacidad para interpretarlo. En mi caso, viéndolo en perspectiva,
Yo tuve muchos contactos con lo sutil desde pequeño, pero no fue hasta mucho más mayor cuando yo tuve la capacidad de reinterpretar esas experiencias y de empezar a darme cuenta de que existía un mundo energético que no era simplemente unas ideas o un conocimiento abstracto que no se podía experimentar más allá de lo intelectual, sino que a partir de ahí te vas abriendo a un mundo y te vas dando cuenta de que existe toda un conocimiento y toda una sabiduría ancestralísima que nos habla de esta realidad. Entonces, bueno, ahí empiezas a conectar tus experiencias con algo que no simplemente es tu imaginación o tu percepción subjetiva, sino que te das cuenta de que empieza a encajar. Y todo empieza a cerrar de una manera mucho más coherente. Lo que no cierra de ninguna manera es la realidad de que somos un trozo de carne aquí en una roca, flotando en medio de la nada y dando vueltas como unos locos. Eso es lo que no encaja. Endika, entonces, ¿tú estás de acuerdo en que hay vida más allá de la muerte? Absolutamente, absolutamente. Entonces, el contacto con lo sutil tiene muchas facetas. El contacto con lo sutil puede ser, por ejemplo, verte fuera de tu cuerpo y darte cuenta de que tu conciencia, eso está muy de moda, además, hoy en día. De hecho, Robert Martínez, que lo has tenido por aquí, es como que yo creo que ha potenciado mucho eso y ha hecho que muchas personas, pues bueno, se empiecen a interesar por eso. Eso es una forma de contacto con lo sutil, experimentarte a ti mismo más allá del cuerpo físico. Un contacto con lo sutil es darte cuenta que rodeando tu cuerpo físico hay unos campos energéticos que se pueden percibir muy claramente y que tienen una densidad que es más parecida a la materia en estado gaseoso. Entonces tenemos un cuerpo físico hecho de sólidos, de líquidos, y tenemos gases o campos electromagnéticos o bioplasmáticos. El plasma es un gas energético, podríamos decir, que se expanden más allá del cuerpo. Un contacto con lo sutil es entrar, por ejemplo, en la habitación de una persona y sentir una sensación particular, una densidad particular, o entrar en una casa, o entrar en un lugar y sentir una opresión o sentirte muy a gusto. Un contacto con lo sutil es darte cuenta de que cuando tú tienes ciertos pensamientos, eso produce una especie de nudos o de reacciones en algunas partes del cuerpo que son sensaciones que experimentas en tu cuerpo físico. Aunque físicamente no hay ninguna relación entre ese pensamiento y esa tensión, ese nudo en el estómago, ese nudo en la garganta, por ejemplo. Entonces, hay muchas experiencias con lo sutil que son absolutamente cotidianas. Y luego, a partir de ahí, si quieres, podemos entrar más en lo esotérico, en lo místico y en el misterio. ¿Cuál es, Endika, la experiencia con lo sutil que más te ha impactado? Hay varias. Quizás la que más, experiencia con lo sutil que más me ha impactado, hay dos. Hay una salida del cuerpo con 15, 16 años, donde me levanté de la cama con una sensación muy extraña y bueno, se me ocurrió girarme en la misma habitación y me vi durmiendo. Esa es una experiencia, por ejemplo, que fue muy impactante, pero que no pude procesar hasta muchos años después. De hecho, esa experiencia la borré. Hay una experiencia también con 23 años, después de un momento de un dolor muy intenso, de un gran sufrimiento psicológico, en el que de golpe sentí como si todo se ralentizase y como si toda mi realidad alrededor adquiriese pues, una nueva dimensión, en el sentido de que las percepciones, el brillo, la sensación de espacio, la sensación de tiempo era totalmente diferente y venía acompañado de una sensación emocional o de un amor muy intenso que también tardé mucho tiempo en procesar, pero yo los viví, son importantes porque fueron puntos de quiebre de conciencia en los que algo se resquebraja y simplemente te abre a temas o a explorar cuestiones que quizás sin esa experiencia no te hubieses abierto. Y luego ya las siguientes son más conscientes. La primera vez que empecé a meditar, percibí claramente ya mi cuerpo energético y empecé a ver pues, colores, empecé a ver energías. Me daba cuenta que cuando estaba en un estado meditativo, con una sensación de desprendimiento del cuerpo, si abría los ojos despacio, había una percepción diferente. Si había poca luz, esa percepción era mucho más intensa, incluso parecía como que estaba dentro de una niebla.
Y bueno, a partir de ahí ya empieza todo un viaje de exploración hacia ese mundo sutil, pero ya consciente. Y luego ya vienen muchas más experiencias no buscadas como tal, pero sí promovidas a través de una práctica espiritual y una serie de técnicas y de herramientas que te permiten desarrollar esa sensibilidad. Tú indicas que estás acostumbrado a trabajar con la enfermedad también, obviamente, ¿no? Porque cuando hay una fisura en el aura, en el campo energético, tarde o temprano acaba también trasladándose al terreno físico, ¿no? Por simplificar un poco. Tú que estás acostumbrado a tratar la enfermedad, ¿cuándo es el momento de seguir luchando y cuándo es el momento de soltar y decir, es que ya me toca irme de este mundo? ¿Cuándo se sabe que uno tiene que seguir luchando o cuándo dejarse ir? Esto es muy interesante. Mira, te voy a contar una experiencia que he tenido recientemente haciendo terapia la semana pasada. Era una mujer que estaba, me contactó el hijo y esta mujer estaba pues muy enferma. Le habían encontrado un cáncer terminal, habían intentado quimioterapia y no había funcionado bien y prácticamente, la habían desahuciado. Y esta persona contactó conmigo, me explicó la situación, me dijo que estaban muy angustiados, que tenían muchas ganas de luchar, que su madre también tenía muchas ganas de luchar pero que estaba muy débil, además una madre joven, y que a ver si podíamos hacer algo. Y es una experiencia que la cuento por la cercanía de cuando sucedió, pero que ha ocurrido más veces. Cuando llega el momento, ya sea porque algo superior, hay una llamada superior, o el alma, o el karma, como queramos llamarlo, dice, hasta aquí, esta encarnación, muchas veces también viene dado por una persona. Todo el mundo sabe que las personas mayores, en el momento de que hay un aislamiento o hay una falta de deseo de vivir o una tristeza muy grande, la vida se apaga. Entonces, lo que sucede energéticamente es muy interesante porque tú puedes ver cuando una persona que pueda estar muy enferma está en un proceso de desencarnar o está en un proceso donde esa persona tiene posibilidades de mejorar. Lo que sucede es que la energía, nuestro campo energético que nos rodea este cuerpo, es algo que es dinámico. Muchas veces digamos que en una forma superficial de la comprensión de lo que es la naturaleza energética, pues tenemos la imagen de los 7 chakras y de un aura más o menos de colores, pero en realidad eso es mucho más dinámico. No es algo tan estático. Y sí que es verdad que hay ciertos centros de energía que en realidad no son tanto los chakras como se dibujan o se representan como mandalas, sino que son vórtices de energía. Un chakra se puede ver, sí, pero se puede sentir mucho más fácil, como una respiración energética, como un latido, una palpitación en diferentes partes del cuerpo. Pues bien, cualquier situación afecta a esta condición energética. Yo, por ejemplo, si estoy sentado muchas horas, pues cuando me levanto, mi espalda, mi aura, probablemente esté deformada por la parte de atrás hasta que me empiece a mover. Si yo, por ejemplo, me pego una carrera, o si estoy durmiendo, o si estoy viendo una película o estoy emocionado, mi cuerpo energético cambia. Y hay una condición también para cuando una persona está desencarnando. La energía desde los chakras superiores se empieza a debilitar mucho, todo el aura empieza a debilitarse mucho, pero sin embargo la corona se activa muchísimo. Puedes percibir una persona que a lo mejor está enferma, si ves que tiene muchísima energía en la parte de la corona, probablemente si tú le haces sanación energética y esa persona no está muy aferrada a la vida, en el sentido de que tiene un apego muy fuerte, esa persona lo que va a hacer, la sanación, es facilitarle el proceso de desencarnar. Sin embargo, cuando una persona puede estar debilitada, pero, eso es uno de los inputs más claros, no tiene especialmente activada la corona y recibe una sanación y el nivel energético cambia, mejora, el aura se empieza a expandir, empieza a ganar más vitalidad, probablemente esa persona no esté en un proceso de desencarnar y a través de la sanación, teniendo en cuenta pues muchos factores que aquí igual no vamos a valorar, pueda mejorar. Hay que entender que la sanación, al final, uno de los principios que tiene es transferencia de energía. Hay otros, pero uno muy importante es la transferencia de energía. Esa transferencia de energía entra en contacto con la inteligencia de los cuerpos sutiles que tenemos y esos cuerpos sutiles o esa conciencia que vitaliza esos cuerpos sutiles utiliza esa energía ya con una inteligencia propia. Desde la perspectiva del alma o de nuestro yo superior, la encarnación tiene una importancia, sí, pero es relativa, porque la vida es una continuidad.
Cuando una persona desencarna simplemente pasa a un plano astral o pasa a un plano mental o pasa a un plano, podríamos decir, del alma, que serían los niveles de vibración más altos del plano mental. Entonces, ese proceso de muerte, o sea, no es tal, sino que simplemente es un cambio de dimensión, es un cambio de vehículo, de más denso a más sutil, y el proceso de encarnación de más sutil a más denso. Entonces hay muchas señales que nos pueden mostrar energéticamente si una persona está en un proceso de como tú dices, de hasta aquí o no. Y aquí hay que tener en cuenta lo que es la parte consciente de la persona y la parte inconsciente. Cuanto más inconsciencia hay en la persona y más aferramiento a la vida por un paradigma de que solamente lo que se puede ver y tocar es cierto, normalmente esto dificulta el proceso de evolución de la persona. Dificulta el que el alma pueda desprenderse fácilmente del cuerpo físico, desecharlo, simplemente para continuar adquiriendo experiencia y volver a encarnar con un vehículo más adaptado. Y cuanto más conciencia hay, más natural es, hasta el punto de que una persona muy consciente puede desencarnar conscientemente. Te estaba escuchando, Indica, atentamente y no sé por qué me venía a la cabeza el caso de Paco Barnosei, Francesc Barnosei, que es uno de los mejores cirujanos que ahora mismo hay en Cataluña. Y sí, a él le detectaron un cáncer en estado terminal. Los médicos le daban meses de vida y él no quiso aceptar ese diagnóstico, no tiró la toalla ni mucho menos y empezó a probar todo tipo de terapias, ¿no? Naturales, medicina natural, hasta que él le recomendó que fuera a ver un chamán en Perú y que ese chamán le hiciera una sanación energética, ¿no? Él, obviamente, no tenía nada que perder, no creía tampoco en estos temas, pero era escéptico, pero no tenía nada que perder. Dijo, pues bueno, pues de perdidos al río, ¿no? Se fue a ver a ese chamán, viajó hasta Perú, ese chamán le hizo una sanación energética, al poco volvió a Barcelona a hacerse un chequeo y es curioso, pero el tumor remitió hasta un punto que se hizo operable y sigue vivo, ¿eh? Claro, a partir de ahí, esa experiencia le cambió la vida y él incluso ha hecho encuentros de chamanes, médicos, curanderos, médicos y se dedica, ¿no?, a divulgar todo esto por todo el mundo. Es decir, la salud, la medicina, el cuerpo humano es el gran misterio. No sabemos realmente qué nos puede sanar, qué nos deja de sanar, si todo es efecto placebo, si es autosugestión. Yo a veces digo, ¿qué más da ese efecto placebo? ¿Qué más da esa autosugestión? La cuestión es que funcione, ¿no, Indica? Bueno, el efecto placebo es la mayor demostración, a mí me genera mucha gracia esto, es la mayor demostración del poder que tiene la mente y lo sutil sobre la materia densa. Eso es el efecto placebo. Entonces, bueno, yo creo que hay muchos sesgos que son deliberadamente fomentados en la ciencia que nos venden, ¿no?, que nos entregan, pero que en el momento que tú rascas un poco y profundizas, son contradictorios en sí mismo. Como bien dices, el efecto placebo es una demostración de que la mente afecta a la materia y puede producir efectos en el mundo físico y tangible. Pero más allá de la mente también hay otros estados de conciencia. Este es el gran debate, ¿no? El creer en el alma o no creer en el alma. ¿Por qué existe este debate? Pues este debate existe porque no todo el mundo tiene el mismo contacto consciente con el alma. Tenemos el testimonio de infinidad de místicos a lo largo y ancho de todo el planeta que nos han dejado testimonio de todo eso, desde una vertiente más científica e intelectual, pero sobre todo también desde una vertiente más poética, por llamarlo de alguna manera, en el sentido de que cuando hablamos de ciertas experiencias de conciencia, no existen palabras para poder definirlo. Igual que yo no te puedo explicar cómo es una flor de color rojo, cómo huele si tú no tienes una referencia. Necesitamos referencias siempre. Si tú no has experimentado una emoción, tampoco tienes ninguna forma. Si tú eres un psicópata, pues puedes fingir una emoción, puedes actuar como que estás experimentándolo por imitación, pero no puedes sentir esa empatía o esa emoción. Lo mismo sucede con los niveles más sutiles. Se tiene que tener una experiencia para poder realmente tener una referencia que te permita empezar a indagar. Y cuando esa experiencia existe, aunque sea en el inconsciente, hay una necesidad, hay un llamado interno que en un momento dado yo creo que trata de tomar el control y que uno
pues puede seguirlo o puede obviarlo. Pero yo creo que estas realidades, estas experiencias son mucho más comunes de lo que nos imaginamos. Son muy comunes. Endika, tengo varias preguntas para ti. Tenemos a Paco desde Sabadell que dice: Endika, ¿crees en la cromoterapia? ¿Cuáles son los colores más energéticos cuando tenemos un estado de ánimo bajo? Absolutamente. Cualquier cosa que se manifieste en el plano físico tiene una correspondencia en los niveles energéticos. Cuando hablamos de color, en realidad, cuando hablamos de color, hablamos de sonido, es decir, de vibración, y hablamos de forma o de geometría, estamos hablando de tres manifestaciones. La manifestación en lo más denso sería la forma, sería la geometría. La manifestación en el mundo sensible o la cualidad sería el color. El término cualidad yo creo que sería bastante acertado, lo que da cualidad a la forma. Y cuando hablamos del sonido, de la vibración, estaríamos hablando de ese factor propósito o esa intención que hay detrás. Cuando tú piensas algo, hay una intención, esa intención es vibración. Esa cualidad, depende cómo la revistas, la emoción que haya, la cualifica y luego tú generas una forma. Entonces, cuando hablamos de color, estamos hablando de una manifestación en el nivel físico que tiene una correspondencia en los niveles astrales, en los niveles mentales, y que se va trascendiendo y se va transformando ese color también en vibración. Entonces, cuando la cromoterapia, aunque yo no la he experimentado mucho, pero es bastante lógico de comprender cómo funciona. Cuando tú proyectas ese color, en realidad lo que estás haciendo es proyectar una cualidad energética, es decir, cuando hablamos de energía podríamos hablar de prana, a esa zona. Y la cromoterapia se basa, entre otras cosas, en un tipo de frecuencia de luz determinada y en una intensidad determinada. Por lo tanto, afecta. Yo me fijo, Endika, que tú siempre vas mucho de blanco. ¿Por qué? No te creas, ¿eh? ¿No? Me gustan bastante los colores. Lo que pasa que sí que es un ejercicio que he hecho. Me gustan tanto los colores que digo, hombre, es que casi nunca he visto de blanco. Y puede ser que ahora esté polarizándome hacia intentar vestir más de blanco, pero es algo que he hecho un poco una decisión consciente. Realmente una de las señas más distintivas son mis camisas de colores, de flores, de tribales y todo esto. Y luego, pues bueno, me pongo estas camisas blancas para compensar. Muy bien. ¿Y qué transmite el blanco como color? Bueno, esa es una pregunta que en realidad podríamos hacer un análisis de las cualidades. Todos sabemos que, por ejemplo, en los hospitales se aplican una serie de colores, que en los lugares donde, en los clubs o, por ejemplo, las casas de citas sexuales, se aplican un tipo de colores determinados. Todo lo que a lo mejor quiere generar un cierto estado psicológico u otro, utiliza unos colores. ¿Cómo podemos saber el efecto que produce un color? Pues simplemente observándolo y viendo el efecto psicológico que nos produce a nosotros. Nosotros podemos experimentar el mundo porque tenemos un factor psicológico, un factor psique, pero que se manifiesta psicológicamente. Por lo tanto, muchas veces buscamos esa información intelectual de decir, oye, ¿cuáles son las características? ¿O cuáles son las características? Pero yo digo, eso está muy bien, pero ¿a ti qué te produce el color blanco? Al final es una interacción entre una energía, que sí, va a tener unas cualidades determinadas, pero hay digamos, una entidad psicológica que está observando eso. Dependiendo de la psicología, producirá un efecto, producirá otro. Obviamente, el rojo va a tener unas cualidades o características más excitantes, más de calor. De fuerza, el blanco, te da fuerza el rojo. Exacto, el verde pues te da un sentimiento de paz, de esperanza. El azul te da tranquilidad. El azul, por ejemplo, en sanación energética se utiliza para producir un efecto sedante o un efecto que disminuya o localice una zona y digamos que la actividad tienda hacia la inhibición, entre otras muchas cosas. El rojo se utiliza para activar cuando tú quieres que haya una activación celular o cuando tú quieres que haya, por ejemplo, la piel se tonifique. Tú vas a utilizar el rojo. Cuando hay un órgano que está muy vago, está muy debilitado, tú vas a utilizar el rojo. El blanco, en realidad, tiene todas las propiedades. Y podríamos ver también el verde, el amarillo, el naranja. Cada uno tiene propiedades muy diferentes que en sanación se utilizan para obtener unos efectos diferentes, pero que además también producen un efecto psicológico, como comentaba. Para mí, el blanco yo creo que es el color de la pureza.
pero hay que entender que el blanco en realidad contiene todos los colores. Cuando nosotros vemos el espectro de luz, ¿no?, y ves a través de la ventana, ves que esa luz, en teoría sería blanca, se abre. Lo que yo te puedo decir, por ser más específico, que energéticamente el blanco es un color que se puede utilizar de forma muy segura en cualquier parte, pero tiene un efecto que es bastante más neutro. Tiene un efecto que no es muy intenso o muy agresivo al contacto. Entonces es un color muy seguro para utilizar, por ejemplo, cuando no tienes mucha experiencia. Tú proyectas blanco y lo que hace el cuerpo energético es digerirlo. Lo procesa y los diferentes chakras sacan unos colores u otros. Por eso un chakra se dibuja de color azul, o el que tenemos en el coxis se dibuja de color rojo, porque digieren la energía y procesan, la metabolizan, el prana de color blanco en ciertos colores. Cuando tú utilizas un color más intenso, y con esto acabo, lo que estás haciendo es utilizar una frecuencia especializada. Entonces es mucho más intenso para el cuerpo energético, porque no tiene que digerirlo, sino que le viene ya digerido. Indica, una pregunta para ti de Stephanie. Dice, Indica, ¿trabajas con la energía chi de la persona y la energía universal cuando haces sanación? ¿Cómo trabajas tú la sanación? Sí, cuando hablamos del chi, estamos hablando del chi, el ki, el esma, neuma, energía universal. En realidad todos son términos de esa energía. Lo que pasa es que cuando hablamos de energía universal y hablamos de chi, a veces también lo utilizamos de una manera muy general o muy superficial, en el sentido de que todo es energía, todo es chi, todo es ki, y lo interesante o lo que marca una diferencia y nos permite empezar a jugar con los diferentes efectos es la vibración que eso emite. Entonces, uno puede coger, por ejemplo, energía del ambiente y está utilizando un chi determinado, o puede coger esa energía desde los niveles de la mente superior y es una frecuencia muy diferente, o puede contactar conscientemente con el alma o con otros niveles y puede proyectar un chi que, siguiendo con el ejemplo antes que decías del color blanco, podrías proyectar todo un espectro de color blanco, pero que en realidad son en frecuencias o en octavas muy diferentes, desde un blanco más denso hasta un blanco de una vibración muy alta, muy luminoso, que tiene incluso un componente eléctrico. Eso pasaría con cualquier color. Y en realidad, todo el chi es una energía universal, pero en diferentes frecuencias o densidades. Indica, no hay tiempo para más. Te agradezco muchísimo que hayas estado aquí en el Twitch de Alex Comunica. Te invitaremos otra vez porque ves que hay muchas preguntas y mucho interés por cómo funciona la sanación energética, hasta qué punto nos puede ayudar en muchos problemas que tenemos cotidianos, y sigue con ese fantástico trabajo de divulgación, pero también de sanación de la conciencia, que es tan importante. Indica, muchas gracias. Muy bien. Muchísimas gracias, Alex. Cuídate. Hasta luego.